revestido de base superior y las dos aristas, los dos lados, derecho e izquierdo. Los dos lados, vuelvo y repito, delimitados en la medial por la línea media y lateral el borde anterior del esternocleidomastoideo y la base el borde de maxilar inferior. Este es el triángulo anterior. El triángulo posterior está delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Fíjense que este es el esternocleidomastoideo. El otro lado está delimitado por el borde anterior del músculo trapecio y la base, la clavícula. ¿Okay? De tal manera que estos son los dos triángulos en los cuales se van a sentar las patologías tumorales. En el triángulo anterior, fíjense todos los nervios que nosotros vamos a encontrar. Solamente en el triángulo posterior el nervio espinal. El resto básicamente va a pasar el nervio glosofaríngeo, el vago o el neumogástrico, el espinal también, hipogloso, la arteria lingual, arteria carótida interna y la vena yugular interna. Aquí vamos a encontrar todos estos elementos importantes, ¿okay? Que es interesante en caso incluso de lesiones tumorales que tengan crecimiento excesivo. A su vez, el triángulo anterior y el triángulo posterior tienen una subdivisión de triángulo. Vale decir que el triángulo anterior, fíjense acá cómo está bien delimitado, el borde anterior del esternocleidomastoideo, este sería el borde inferior del maxilar inferior y esta es la línea media. Entonces, a su vez, aquí vemos en el medio el hueso hioides, ¿ok? Y tenemos acá el músculo homoioideo, que tiene un vientre anterior y un vientre posterior, ¿ok? Fíjense cómo este músculo ya me está dividiendo prácticamente el triángulo en otro triángulo. Y el músculo, este es el vientre anterior del digástrico. ¿Okay? Vientre anterior del digástrico y vientre posterior del digástrico, que me delimita un triángulo superior. Aquí hay otro triángulo, aquí está otro triángulo y aquí está otro triángulo, ¿ok? Entonces lo que me lo delimita es el vientre anterior del músculo digástrico y el vientre posterior del músculo digástrico, vientre anterior del homoioideo y el vientre posterior del homoioideo, ¿ok? Entonces, donde están los números, fíjense dónde está este número aquí, en el medio, que está delimitado por el vientre anterior del músculo digástrico. Aquí está el hueso hioide. El 1 se llama músculo submentoniano. El 2, el submandibular, que está delimitado por el vientre anterior del músculo digástrico y el vientre posterior. Entre el vientre posterior del músculo digástrico, el vientre anterior del homoioideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo sería el músculo carotidio, precisamente porque ahí vamos a encontrar la arteria carotidia, el pulso de la arteria carotidia. Y el 4, que está delimitado por el vientre anterior del músculo homoioideo, línea media, y el borde anterior del esternocleidomastoideo en la porción inferior, es el muscular, triángulo muscular. El posterior incluye el trapecio y el supraclavicular, es decir, lo divide el vientre posterior del homoioideo. Entonces sería el triángulo anterior, a su vez se subclasifica en 4 triángulos y el triángulo posterior se subclasifica a su vez en 2 triángulos, ¿ok? El triángulo 6, que es el supraclavicular, es asiento de adenopatía. Cuando uno va a hacer el examen clínico del paciente, uno palpa el triángulo supraclavicular y ahí hay asiento de ganglio linfático, por ejemplo, en sospecha de paciente con enfermedad linfoproliferativa. Ahora bien, los tumores de cuello, entidades patológicas formados por procesos de distinta naturaleza, ¿okay? Bien sea benignos y malignos, y dado que su configuración anatómica deja poco espacio libre, porque el cuello es un espacio virtual que se hace prácticamente real cuando comienza a crecer una lesión. Eso es como la cavidad pleural, que la cavidad pleural es un espacio virtual que
que se hace real cuando es ocupado por agua o aire o sangre. El aumento del tamaño de algunas de sus estructuras se hace fácilmente evidente. De tal manera que el cuello, incluso uno examina al paciente, estira el cuello y se ve un abultamiento o un aumento de volumen y ya tenemos que sospechar que tiene una tumoración en el cuello. Ok, ante esto es interesante, creo que se lo comenté al grupo que estamos ahorita rotando, que nosotros clasifiquemos que esos tumores de cuello, un 50%, no tengo la literatura, pero esta literatura es antigua, pero todavía se mantiene. Y me atrevería a decir, porque no tenemos estadísticas nosotros particulares, que los tumores tiroideos le pudiéramos incluir como un 60 o un 70%. ¿Ok? Pero en líneas generales, cuando veamos una lesión en el cuello, clasifiquemos 50% en tiroideo y 50% no tiroideo. ¿Ok? Si es tiroideo, nos dedicamos a la patología tiroidea, que es lo que vamos a ver más adelante. Patología maligna y patología benigna. ¿Ok? Bien sean los tumores, donde encontremos los tumores benignos y los tumores malignos. Recuerden que el tiroides es fácilmente demostrable clínicamente y fácilmente, evaluable. Ahora, el problema se nos va a presentar cuando el tumor es no tiroideo. Si es no tiroideo, nosotros tenemos que evaluar si es benigno o maligno. El benigno se reporta en un 10% y el maligno en un 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las lesiones en el cuello que no sean tiroideas, cataloguémoslas como maligno hasta no demostrar lo contrario, ¿correcto? Cualquier lesión que veamos en el cuello, ¿ok?, que no sea típico de un quiste tiroidoso, un quiste dermoide, etcétera, etcétera, o que sea bilateral, múltiples lesiones, sospechemos que es metastásico hasta no demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque la literatura y los porcentajes, las encuestas, etcétera, etcétera, nos dan ese apoyo. Que la mayoría, 90%, otras literaturas hablan de 80%, la mayoría son malignos. Y la finalidad de ver, evaluar, si sospechamos de maligno, que sería 90%, de ese 90%, el 90% es metastásico. Lo que quiere decir que el cuello, si palpamos una lesión, sospechemos en maligno y que la mayoría es metastásico, es decir, las lesiones pueden provenir o provienen de un tumor de la cabeza, del tórax o de la vía digestiva o abdomen, ¿ok? Y el 10% es primario. Primario pudiera ser linfoma, que solamente el paciente se manifiesta con adenopatía supraclavicular, que es frecuente, con adenopatía, no hay más lesiones, podemos encontrar unas lesiones axilares, unas lesiones inguinales, que así como se manifiesta en muchas ocasiones la enfermedad linfoproliferativa, y ya con evaluar un ganglio en el triángulo supraclavicular es más que suficiente para tomar una muestra y tener el diagnóstico histopatológico. Partiendo de esa premisa, la clasificación de los tumores de cuello según su ubicación, fíjense, los que están ubicados en la línea media y los que están ubicados en las porciones laterales del cuello. En la línea media, el quiste tirogloso es el más frecuente. Nosotros hemos operado ya en el hospital como 3 casos de quiste tirogloso. Estamos comenzando con las consultas de cabeza y de cuello, de tumores de cuello. Y lo que más frecuentemente se ve es el quiste tirogloso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el quiste tirogloso más frecuente? ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente? El quiste tirogloso. También tenemos tumores del lóbulo piramidal del tiroide. Recuerda que el tiroide tiene un lóbulo piramidal medial que es del laulet, que puede tener un crecimiento y manifestarse como un tumor de la línea media. Pero al fin y al cabo, si lo sabemos examinar y con los estudios complementarios y la ecografía nos puede demostrar que es el tiroide. Tenemos las adenopatías muy frecuentes
las adenopatías, incluso en los cuadros virales, que también se lo comenté al grupo, que existe la regla de los 7, y ahí nosotros podemos orientarnos más sobre la patología. Quiste dermoide se presenta más que todo en la región submentoniana, son frecuentes, pero en la línea media, de tal forma que cualquier lesión que nosotros encontremos en la línea media, pensemos o sospechemos en estas patologías. Y tumores de las estructuras cartilaginosas de la laringe, lamentablemente o afortunadamente, como hemos dicho, son poco frecuentes. Sin embargo, el tumor de laringe, si nosotros nos vamos a un hospital donde exista muchas patologías neoplásicas de tumores y cuello, el tumor de las cuerdas vocales, la laringe, es frecuente. ¿Okay? Las tumoraciones cervicales laterales, que no estén en la línea media, también vamos a tener adenopatía. Las adenopatías están ubicadas en todas las áreas del organismo. Quistes branquiales, generalmente en el borde anterior del esternocleidomastoideo vamos a observar fístulas, que pueden ser quistes con fístulas branquiales. Lipomas, ¿okay? O tumores del tejido conectivo, cualquier tipo. Por eso que los tumores de cuello, al fin y al cabo, hay que hacer una biopsia. ¿Okay? Neuromas y neurofibromas, tumores dependientes de la piel y las estructuras, porque nosotros podemos tener un tumor de piel en el cuello. ¿Okay? Podemos tener un tumor de piel. Aneurisma, fístulas arteriovenosas, linfangioma, tumores del globus carotidio o del cuerpo carotidio. En estos días, por cierto, operamos una paciente de 18 años con un tumor en el triángulo carotidio, y resulta ser que esto es lo que hay que descartar: tumor del globus carotidio. Hay que hacerle una angiografía para descartar que no sea del tumor carotidio, porque no lo podemos operar. ¿Okay? Tendría que ir para los cirujanos vasculares. Tumores del tejido muscular y tumores originados en las glándulas salivales. Recuerden que la submaxilar y la sublingual pueden ser asientos de neoplasias también, pero esas serían de la región lateral. Ahora bien, esta es otra clasificación. Fíjense que los tumores laterales del cuello pueden clasificarse un 20% en congénitos inflamatorios y un 80% adquiridos. Los congénitos inflamatorios, quistes branquiales, higromas, ránulas, linfangiomas, adenopatías, que es lo más frecuente, y el 80% adquirido, volvemos a caer en el plano de 80% maligno y 20% benigno. Los benignos, lipomas, schwannomas, rhabdomiomas, etc. Y el 80% maligno, tenemos que siempre evaluar que sean primarios o metastásicos o secundarios. Y fíjense que los secundarios o metastásicos es un 80%, como les decía, que algunas literaturas hablan de otras estadísticas. De ese 80%, este autor, Skandalaki, nos habla de que infraclaviculares son 20% y supraclaviculares 80%. Es decir, que en el triángulo supraclavicular es donde se van a asentar más las metástasis de neoplasias malignas en el cuello. ¿Okay? Ellos reportan aquí por su casuística metástasis de carcinoma epidermoide de la vía aerodigestiva superior. ¿Okay? Llámese incluso faringe, esófago o la unión gastroesofágica, incluso gástrico. Los tumores cervicales más frecuentes son las adenitis. Esto es en relación a preguntas de exámenes, ¿ya? Adenitis, y se clasifican en agudas y crónicas. Las agudas, procesos bacterianos, procesos virales, cualquier cuadro viral que podamos obtener, se inflaman los ganglios, y en los niños se ve muy frecuente eso, que se inflama, y múltiples ganglios, que es preocupación de las madres, pero hay que tranquilizarlos que por procesos virales pueden presentarse. Adenopatías por chancro sifilítico también puede evaluarse. Tenemos que interrogar adenitis en el curso de la virosis, cualquier tipo de virosis. Complejo primario de tuberculosis, podemos encontrar una adenopatía cervical, ¿okay? O leucemia. Los pacientes con inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, vamos a encontrar también lesiones a nivel cervical. El paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es frecuente encontrar adenopatía cervical, agudas y crónicas. Y las crónicas, generalmente uno piensa más en, por ejemplo, tuberculosis, que es frecuente, ¿okay? Con fistularización,
es lo que llama la escrófula, un ganglio que se fistula en un paciente con tuberculosis. Siempre tenemos que descartar eso. Por supuesto, interrogar si ha estado en contacto con pacientes tosedores crónicos, ¿okay? O en contacto con pacientes con tuberculosis. Los mismos pacientes nos dicen, no doctor, yo visité recientemente a un familiar y allá hay tuberculosis, y tuve contacto con ellos. Entonces lo que tenemos es que descartarlo. Bacterianas, como las adenitis por procesos de amigdalitis crónica, ¿okay? Problemas dentarios, por eso es que hay que incentivar a la población la dentadura, caries dentales que pueden conllevar a cronicidad e inflamación de los ganglios. SIDA, la leucosis, la sarcoidosis también se puede manifestar, porque la sarcoidosis generalmente es una enfermedad multisistémica de causa desconocida que se manifiesta por adenopatías o problemas en la piel. Y a nivel pulmonar se manifiesta por ganglios linfáticos iliados. Los linfomas de Hodgkin o las enfermedades linfoproliferativas, como hemos mencionado, y fíjense, todos los tumores de la cabeza, es decir, laringe, hipofaringe, nasofaringe, la lengua, base de la lengua, senos paranasales, las glándulas salivales, también se incluye cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, de mama, ¿okay? Metastásico, y la de la vía hidrodigestiva. Esta es la división anatómica de relación a los tumores de la cabeza, es decir, pensemos que cualquier tumor localizado en laringe, hipofaringe, nasofaringe, en los senos paranasales, cavidad oral, lengua, pueden dar metástasis a los ganglios cervicales, ¿ok? De tal manera que lo que hay que comenzar a investigar que esa lesión provenga de la cabeza y en otras que también es frecuente del pulmón, mama o vía aerodigestiva superior. Hacia allí es que tenemos que centrar el estudio del paciente. ¿Qué antecedentes tenemos que revisar nosotros en los tumores de cabeza y cuello? El antecedente de tabaquismo, como siempre, alcoholismo, malnutrición, enfermedades neoplásicas malignas previas, posiblemente el paciente haya tenido un cáncer de pulmón, se resolvió, pero después posteriormente a los 2 años consulta o manifiesta una metástasis cervical. Entonces ese cáncer antiguo que tuvo es interesante e importante como metodología diagnóstica para el cáncer actual. Cirugía cervical antigua o reciente, cualquier tipo de cirugía que haya tenido el paciente, patologías dentarias, ¿okay? Como habíamos comentado, que puede provocar inflamación de los ganglios linfáticos de manera crónica en el cuello. Antecedentes de radioterapia previa, un paciente que haya tenido un bocio y haya recibido radioterapia, o una neoplasia de cabeza y cuello y haya recibido radioterapia previa. Y antecedentes familiares, donde exista una familia donde hay un carcinoma, es probable que lo que se esté desarrollando en un paciente que estamos evaluando, un tumor de cuello, sea maligno. Ahora bien, otro dato para que nosotros podamos orientar más los diagnósticos, la regla de los 7, es decir, la regla de los 7, que es lo que nos explica o nos dice que si tenemos 7 días de evolución de las lesiones en cuello, consideremos que esas son inflamatorias, ¿ok? Si tenemos 7 meses de evolución con el dolor, consideremos que es neoplásico. Y si tenemos ya un paciente que estamos evaluando que tiene 7 años con una lesión en el cuello, sospechemos que es congénito. De tal manera que nosotros podemos tranquilizar a los pacientes y a los familiares de los pacientes comentándole esto. Mire señora, como esto tiene ya 8 años, de repente la madre no se dio cuenta y cuando vamos a examinar al paciente lo que tiene es un tumor de la línea media, que al examen clínico lo confirmamos que es un quiste tiroidoso, y el quiste tiroidoso es una patología congénita. Entonces ya nosotros le estamos dando un diagnóstico. Tendríamos que hacerle la ecografía para que la ecografía nos diagnostique de forma definitiva que existe un quiste tiroidoso, ¿ok? Entonces, estas caerían dentro de las masas no tiroideas. Recuerden que dijimos que 50% era tiroidea y 50% no tiroidea.
cuando vamos a buscar las no tiroideas, aplicamos la regla de los 7. 7 días en proceso inflamatorio, 7 meses en proceso neoplásico y 7 años en proceso congénito. También existe la regla de los 80 en la literatura. Por ejemplo, masas cervicales, 80% son tiroideas. ¿Ok? Fíjense que ya aquí dejamos aparte el 50 y 50. Si aquí utilizamos 80% tiroidea, quiere decir que 20% son las no tiroideas. Entonces, marcamos 90% las no tiroideas metastásicos, ¿ok? Y 10% primario. Mayor de 40 años de edad, 80% de las lesiones malignas son de pacientes mayores de 40 años. 80% tienen más de un mes de evolución para las neoplasias malignas. 80% de las masas no tiroideas son neoplásicas, 80% ocurren en hombres, 80% son malignos, 80% son metastásicos. Estamos repasando lo mismo que vimos anteriormente. Y 80% de las masas metastásicas del cuello provienen del sitio primario por encima de la clavícula, supraclavicular, es decir, que tenemos que buscar tumoraciones malignas de cabeza y cuello siempre, ¿ok? Motivos de consulta más frecuentes que se pueden presentar en estos tipos de pacientes. Fíjense que si tiene disfonía, yo pienso en un tumor de las cuerdas vocales, un tumor glótico, o un pólipo o un papiloma de la glotis, ¿ok? A excepción de que yo puedo tener también un tumor de mediastino y que me esté comprimiendo el nervio el recurrente, y también me puede provocar disfonía sin ser un tumor de cuello, ¿ok? Que esos son los diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que hacer. Disfagia. Lo más frecuente, tumor de esófago. A mí me llega un paciente con disfagia lógica. Yo digo, bueno, este paciente yo lo voy a estudiar, por lo regular son pacientes añosos, no se ven pacientes jóvenes, muy raro. Entonces yo lo primero que tengo que descartar es un tumor de esófago. Por supuesto, recuerden que el esófago comienza en la parte, tiene un esófago cervical, y si tenemos un tumor de esófago en la región cervical, también me puede dar disfagia. Tumores en la hipofaringe o orofaringe, la faringe, cualquier tumor de crecimiento, el paciente va a tener dificultad para la devolución. Epistaxis, tumores en las fosas nasales, y ahí entraríamos en tumores, cualquier tumor en la cabeza, rinofaringe o senos paranasales. Puede haber crecimiento asimétrico de la mucosa del seno paranasal por el desarrollo excesivo de una tumoración, ¿okay? O tumores óseos, menos frecuentes, pero se pueden presentar. Otalgia, buscar tumores de lengua, ¿okay? Porque el tumor de la base de la lengua con crecimiento lo que me va a dejar bloquear la trompa de Eustaquio, y por consiguiente me va a disminuir un área de secreción y me puede provocar dolor por inflamación. Orofaringe o todo lo que esté por la supraglótica. Deformidades faciales, como les había comentado, el paciente si tiene alguna deformidad facial, busquemos seno paranasal. Esto está muy establecido. Lo que se busca como síntoma es el diagnóstico, ¿ok? Tumor cervical lateral, por ejemplo, quiste branquial, que lo habíamos visto en los tumores de la línea media lateral, pero también metástasis cervicales, linfoma o tumor de la glándula salival. Hacia ahí tenemos que orientar los diagnósticos. Si es un tumor cervical anterior, el quiste tiroidoso, que es el más frecuente, puede existir un tumor laringio, también un bocio, si lo descartamos que no es tiroideo. Tumor de hipofaringe. Obstrucción respiratoria, ¿dónde vamos a encontrar prácticamente el tumor? En la laringe. El paciente va a tener estridor, tanto inspiratorio como expiratorio, ¿ok? Y por supuesto me va a provocar una estenosis traqueal. O el esófago, un tumor de esófago con crecimiento anterior, me puede provocar una estenosis o por compresión extrínseca de la tráquea. Obstrucción nasal, senos paranasales, ¿okay? Tumores en la cavidad nasal, rinofaringe.
Y si hay una proptosis ocular, también seno paranasal o tumor orbital, que es un diagnóstico diferencial con la enfermedad de Graves base 2, la orbitopatía tiroidea por la enfermedad de Graves base 2, totalmente diferente. Ahora bien, ¿cómo se va a presentar estos pacientes con tumores de cuello? Primero, tumor, aumento de volumen, ¿ok? Recuerden que los motivos de consulta para desarrollar una ficha clínica es lo que me consulta el paciente y lo que yo estoy viendo.